Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy buenas tardes, noches, amados hermanos, qué gusto saludarles. Estamos aquí una vez más en esta clase de los viernes para continuar con la carrera ministerial. Vamos bien, estamos en el bloque de etapas de madurez, en la columna de etapas de madurez, en el módulo 2, que es el módulo del discipulado, y estamos viendo las bases del conocimiento del discipulado en lo que es la iglesia, en lo que es la misión de la iglesia, en lo que vamos a ver hoy sus oficiales, pero estamos viendo esta teología sistemática entrando en el tema de eclesiología. Vamos a ver lo que es la iglesia, lo que constituye, lo que estamos viendo en estos ya tres enseñanzas. Y bueno, amados hermanos, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo, nos ayude en su misericordia a continuar adelante en esta gracia. Vamos a orar, amados hermanos, que se vea el cariño, que estemos listos para edificar en nuestro crecimiento espiritual, para edificarnos en la fe. Qué importante es edificarnos, que vayamos creciendo como un edificio, como un cuerpo bien estructurado, que se va edificando en amor, ¿verdad? A través de todas sus coyunturas, que se ayudan, dice la palabra, mutuamente, para irse edificando en la gracia del Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta importante tarde, por esta noche, que tú nos permites presentarnos delante de ti. Te bendecimos, te exaltamos y te rogamos que seas tú propicio a nuestros pecados, que seas propicio a nuestras rebeliones y nos concedas la gracia de presentarnos delante de ti con la fe, Señor, de que tú nos escuchas, que tú nos recibes. Yo te ruego por todos los hermanos que ya están entrando a esta enseñanza, que se están conectando, los que se conectarán después, Señor, yo te pido que tú los bendigas, que por favor derrames la gracia de tu conocimiento sobre ellos, sobre todos nosotros, y que seamos edificados en la gracia de tu nombre. Necesitamos tanto de ti, que este momento es tan importante y tan hermoso, porque somos consolados, porque somos restaurados, confortados con el amor de tu gloria. Te pedimos por favor, Padre, que escuches nuestro ruego, que escuches nuestra alabanza y nos ayudes en todas nuestras aflicciones, siempre para seguir adelante, transformando nuestras vidas al carácter tuyo y a los valores de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver la iglesia, sus oficiales, ¿verdad? Quienes están a cargo como mayordomos de la grey de Dios. Bueno, vamos a ver esta lección.
Esta lección fue de gracia, de regalo para todos ustedes, ¿verdad? Porque no sé por qué causa, circunstancia, esta lección en particular no la tenemos sin contestar. Pensábamos que sí, pero revisando resulta que ya está contestada. Entonces, bueno, pues la gloria sea para el Señor, que la pudieron estudiar. Yo sé que los que son responsables y diligentes con su crecimiento espiritual, pues siguieron leyendo y corroborando que las cosas sean así. Felicidades si sí lo hicieron, porque nosotros somos los que adquirimos el conocimiento, amados hermanos, las virtudes, porque lo que nos bendice es la transformación de nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios transforma nuestro corazón, ese es nuestro premio, ese es nuestro regalo, ese es nuestro galardón, el ir creciendo, el ir madurando en las actitudes, en el conocimiento de Cristo y conformarnos más a Él. Esa es nuestra bendición, ese es nuestra meta, nuestro objetivo, ser como Cristo, glorificar su nombre en nosotros, y todos esos estudios nos ayudan para eso. Son propósitos, son logros no humanos, no de este mundo. En este mundo nada tiene que ver con esto. Para el mundo esto no es interesante, pero para nosotros es la gloria de Dios, el que podamos ser bendecidos. Y nosotros somos cristianos, nos regimos por el reino de los cielos, y para nosotros sí es importante transformar nuestro corazón y caminar en la gracia de nuestro Señor y Salvador. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar, amados hermanos. Muy bien. Lección número 20, la iglesia, sus oficiales. Voy moviendo y se va a mover la pantalla. Como aprendimos en la lección anterior, la iglesia tiene un gran propósito y misión: amar y glorificar a Dios, evangelizar al mundo, edificar a los creyentes y ser una influencia positiva en el mundo, servir al mundo, ¿no? Esta palabra servir, está implícito eso, el influenciar, el sanar, el dar sabiduría, todo lo que representa el servir dentro del contexto bíblico. Y bueno, pues la tarea es grande y difícil, pero no imposible, ¿verdad? Dios ha dado a la iglesia una estructura por la cual la iglesia puede triunfar y llevar a cabo su gran comisión. En esta lección estudiaremos la organización de la iglesia y cómo funciona de manera bíblica, amados hermanos. Muy bien, vamos a continuar. Ahí se va a mover. Aquí está. Muy bien, vamos a cerciorarnos que se vea bien. Ok, se tapa un poquito con la imagen de la cámara, pero no se preocupen. Ahorita le bajamos tantito. Ahí está bien. Muy bien, amados hermanos, perfecto. El plan de Dios para capacitar la iglesia. Según Efesios 4, 11 al 12, ¿qué hizo Dios para edificar y capacitar a los miembros de la iglesia para que cumplan su propósito en el mundo? Ven, Efesios 4, 12, vamos a verlo, amados hermanos. Luego por tiempo no podemos checar todas las citas, pero en esta ocasión sí. Efesios 4, ¿verdad? Vamos a ver si se porta bien este proyector. El programa de la Biblia, 4, versículo 12. Muy bien, vamos a ver, amados hermanos, aquí estamos ya. Dice la palabra, a ver, me pasé un versículo. Aquí está, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué importante, amados hermanos, es esta parte, ¿verdad? Ahí está. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, él constituye estos oficios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La intención es que el cuerpo de Cristo sea edificado y
sabemos la doctrina de la unidad de la iglesia, de la Biblia, la unidad de la Biblia. ¿Qué es esto de la unidad de la Biblia? Que la Biblia es un complemento perfecto en toda su obra, desde el Génesis al Apocalipsis, el gran milagro del entendimiento bíblico, el gran milagro, no hay otro libro igual, ¿verdad? Porque esto viene de parte de Dios. 40 autores diferentes, 1500 años, más de 40 oficios, estos autores que tenían oficios diferentes. ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, que cuando vemos un texto en la palabra, da por hecho que tenemos una base de conocimiento, que quiere decir que no te va a explicar todo el comentario de la idea. Pablo no te la va a comentar aquí, porque no podría hacerlo, porque sería un libro interminable. Para eso hay los otros libros que expresan parte de la idea, que se van a complementar con esta, y Pablo da por hecho que ya tenemos bases para poder entender este pasaje, ¿verdad? Para poder aplicar una interpretación correcta, una hermenéutica, una exégesis correcta. Obviamente sabemos que una regla de la exégesis es que la Biblia explica la Biblia, y obviamente la Biblia es el mejor comentario, y los textos, por eso muchas Biblias tienen las referencias cruzadas, porque nos complementan ya en la información. Este es uno de los casos. Si yo veo en parte, como no lo debo de hacer, no debo de olvidar los otros escritos y los enseñanzas, pues puedo pensar que este párrafo tiene aquí solamente estamos viendo la parte de su anchura, no es muy ancho. ¿Qué se refiere con la anchura en la interpretación de un texto? Algo que el apóstol Pablo enseñó acerca de cómo interpretar la Biblia. Para poder comprender la Biblia hay que comprender 4 dimensiones de la escritura: lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo. Y esto tiene una explicación. Cuando hablamos de lo ancho, que puede ser la comprensión de la palabra, se refiere a qué tantos conocimientos previos lleva el texto, qué tantos conocimientos previos, ¿no? Por ejemplo, si es un tema no tan ancho, hay cosas que pues son prácticamente, por ejemplo, el texto que dice que el que no trabaje, que no coma. Pues no hay que comprender otras doctrinas para entender eso. Está muy claro ese punto, ese versículo, incluso con los contextos circundantes, los versículos arriba, los versículos abajo, pues podemos darnos de cuenta que Pablo lo que está hablando. Pero no necesitas otro tipo de conocimiento más para entender para interpretar ese texto. Entonces no es un tema muy ancho, es un tema holgadito, delgadito. No quiere decir que sea malo, que sea bueno, no, simplemente es delgado. ¿Por qué? Porque no conlleva otras doctrinas, vamos a llamarlo así, o doctrinas que complementan la idea. Este sí es muy ancho. Este sí es algo anchito por el tema. ¿Por qué? Porque da una lista de oficios, ¿verdad? Que dice el Señor que los constituyó Dios los constituyó. Pero Pablo da por hecho que tú sabes la anchura de este tema y ya tienes un preámbulo de quiénes son los apóstoles, de quiénes son los profetas, quiénes los evangelistas, quiénes los pastores y maestros. Ya Pablo no te lo va a explicar aquí porque no es el punto. Ya te lo explicó la Biblia en otros libros. Por eso es un tema ancho. Entonces ya nos explicó la Biblia cuál es la labor de cada oficio. Aquí solamente nos está diciendo que Dios los constituyó. ¿Quién los constituyó? Cristo, siendo la cabeza de la iglesia. Cristo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta lista tiene que entenderse con la anchura del texto, con la anchura de otros pasajes. Vamos a ver por qué. Aquí hay una nota que da la enseñanza, que da este resumen. Nota: el oficio de apóstol y profeta fueron temporales y cesaron después del establecimiento de la doctrina en la Biblia. Efesios 2, 19, 20. Vamos a ver el texto de Efesios 2, 19, ¿verdad? Y 20, para comprender un poquito más por qué lo dice, y vamos a explicarlo. 19, 20. Dice, vamos a ver qué dice el texto.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Miembros de la familia de Dios, ¿ok? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, está diciendo que toda la Biblia, ya lo sabemos nosotros, Jesucristo mismo lo enseñó, la Biblia da testimonio de Cristo. Da testimonio de Cristo, toda la escritura, la ley, los profetas y los salmos, que así está organizada hasta el día de hoy, la Biblia judía, que celosamente ha guardado el antiguo pacto. Bueno, pues que a su tiempo el Señor Jesucristo ya la vio así, ya en esta composición. No están los libros apócrifos. Cuando el Señor Jesucristo vino, ya estaba consolidado el canon del antiguo pacto, y entonces el Señor mismo dice esto, pero Él aclara y también aclara, pues, para la tradición judaica, aclara, el mismo Señor dice que todo eso pues da testimonio de Cristo, y que es para que conozcamos a Cristo. Es el único propósito de la Tanaj, de la Biblia hebrea, pues, es conocer a Cristo. Si no conozco a Cristo, no estoy cumpliendo el propósito de ese libro, de ese pacto, ¿verdad? Si no me ayuda a entender a Cristo, si no me lleva a comprender a Cristo. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, pero también para que nosotros conozcamos a Cristo, y creyendo en Él, estas se han escrito, dice el apóstol Juan, para que creáis en el Hijo de Dios, y creyendo en el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces es para ir a Cristo, dice el Señor en Juan capítulo 6, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que pueden encontrar la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para ser salvos. Entonces la Biblia nos enseña a ir a Cristo, no solamente conocer de Cristo, sino ir a Cristo. Entonces, este texto habla que el fundamento de los apóstoles y profetas hace énfasis con todo esto que hemos hablado del antiguo pacto también. Los apóstoles y profetas todos nos llevan a que la piedra angular de nuestra doctrina es Jesucristo. La piedra angular de nuestra doctrina es Jesucristo. El fundamento de los apóstoles y profetas es Jesucristo, la doctrina de Cristo, Jesús, el verbo hecho carne, la palabra de Dios, el Señor obrando hacia Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces, bueno, por eso hay una nota aquí en este estudio, ¿verdad? Pero vamos a aclarar también. El oficio de apóstol y del profeta, ¿verdad?, que son hechos para edificar el cuerpo de Cristo, tienen un propósito, ¿verdad? Mientras no tenemos la herramienta perfecta elaborada por el Espíritu Santo, que es la Escritura. La Biblia no es algo que se tuvo siempre. La Biblia gradualmente se ha ido entregando. Se tenía el antiguo pacto, pero el nuevo pacto en el tiempo de la iglesia primitiva eran cartas que estaban aisladas, que se estaban corriendo por ahí en toda Asia, en toda Europa, pero no fue hasta el año 300 por ahí que realmente ya se consolidó en un canon y se estableció verdaderamente ese propósito de la palabra de los apóstoles y profetas, que es la base doctrinal de Cristo Jesús, ¿verdad? A eso se refiere este texto. Se refiere que los apóstoles están haciendo su labor en la enseñanza, poniendo la piedra de la fe, que es Cristo. Entonces los apóstoles, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos ellos que están en la Biblia, son los que están edificando el cuerpo de Cristo, nos están edificando a través de sus enseñanzas. El mismo Pedro en su segunda carta enfatiza y dice que él no va a dejar de enseñarnos estas cosas, aunque vosotros las sabéis, dice la palabra, y estáis afirmados en la verdad presente. O sea, aunque ustedes la sepan, yo se las voy a seguir enseñando, y voy a ver que aún después de mi partida, ustedes tengan memoria de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que aunque él parta, aunque él muera, él va a seguir enseñándonos, y él lo hace a través de sus cartas, que se consolidan ya en la escritura para nosotros. Ahora nosotros tenemos la Biblia, y la Biblia es lo que hace la labor del apóstol. El apóstol que Cristo mismo constituyó, pues quién más sino Cristo, constituyó a sus 12 apóstoles, y posteriormente constituye al apóstol Pablo, ¿verdad? Un treceavo apóstol, digámoslo así, ¿verdad? Lo constituye como apóstol, y esos son los apóstoles que están dando
la doctrina de Cristo. Los profetas es igual, los profetas, obviamente, ¿verdad? Los profetas es un término que prácticamente se asocia al pacto judío, ¿verdad? Se asocia a la ley de Moisés y al antiguo Israel, porque dice Hebreos que es una carta apologética del pacto nuevo contra el pacto antiguo que está siendo próximos a aparecer. Hebreos aclara y dice: Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. ¿Por qué? Porque no había la Biblia, porque no había la venida del Espíritu Santo que iba a estar ya moviéndose en la iglesia primitiva. Entonces los profetas, era un hombre que profesaba conocer a Dios, un hombre que tenía ese espíritu también, ¿verdad? Bajo otro pacto, y hablaremos de eso. Pero que profesaba conocer a Dios, que hablaba la palabra de Dios. Entonces, esto no se concluyó con la venida del Espíritu Santo cuando está en proceso de desaparecer el pacto antiguo, que formalmente el pacto de Moisés deja de ser con la caída del templo de Jerusalén. Es el momento formal que el último símbolo que era sombra de Cristo tiene que caer, porque Cristo ya está. Ya vino, ya está aquí, su Espíritu Santo está aquí, entonces ese símbolo tiene que ser destruido. Entonces literalmente es destruido en el año 70 por mano de los romanos, y formalmente ahí está abolido el antiguo pacto, está ya desechado, ya desapareció, próximo a desaparecer, decía Hebreos, en los primeros años de la iglesia ya desaparece, y muchas prácticas con él son reformadas, ¿verdad? Los profetas, mientras no hubiese la Biblia, ya en el pacto nuevo de la iglesia, pues seguían ellos hablando palabra inspirada. Un profeta que tenía el oficio profeta era Lucas, por ejemplo. Lucas tenía el oficio profético porque hablaba palabra inspirada por Dios, aunque no era apóstol, ¿verdad? Esto es muy importante aclararlo. Entonces, todavía hay profetas, las hijas de Felipe, que hablaban, ¿no? Profetizaban. ¿Por qué? Porque era necesaria la edificación, no había la Biblia. Entonces, estas figuras van reformándose con el tiempo, hablando del profeta. Entonces, pero este texto de Pablo habla de los profetas y apóstoles que cimentaron la doctrina de Cristo ya en la Escritura. Esto es lo que habla. Si yo quiero hacer una referencia de estos dos oficios al día de hoy, porque hay muchas personas que se llaman apóstoles, es un problema de lenguaje. Tanto apóstoles y profetas del día de hoy es una cuestión de término. De que se ha usado este nombre porque se toma una referencia bíblica, pero en la práctica no es lo mismo. ¿Qué voy a explicar? Miren, se llama apóstol al día de hoy aquel que supervisa muchas iglesias, tomando el modelo del apóstol Pablo, que fundaba iglesias, pero no ese es el único modelo de apóstol. Apóstol, pues los apóstoles Juan, Santiago, que fue decapitado, no formó muchas iglesias, tenía la responsabilidad de liderar la iglesia en Jerusalén, tenía la responsabilidad de cimentar la doctrina, de tener cierto liderazgo, pero una vez llegado ya el Espíritu Santo a través de la Escritura, pues ya la Escritura es la cabeza de la iglesia, es Cristo la cabeza de la iglesia, y la Biblia es el estándar perfecto. Entonces ya no necesitamos un hombre que nos dé dirección a ese lado, porque el Espíritu Santo está obrando a través de la Escritura. Toman ese modelo, referirse de un hombre que ya lleva muchos años en el servicio a Cristo, que ha fundado muchas iglesias y que ahora es el líder, bueno, algo así como el Papa. Pues toma el nombre del apóstol, pero no es en realidad el mismo término que la Escritura dice. Estamos hablando de un varón que ha supervisado, que ha sido pastor de pastores, o ha pastoreado pastores, ha tenido un cargo importante en cierta organización al montar iglesias, y tiene cierta autoridad sobre otros consiervos que él mismo ha discipulado y que él mismo supervisa. Y eso es todo lo que sería, o sea, es una labor de autoridad eclesiástica en la organización de la iglesia local o al alcance que tenga. Supervisa a otros pastores, pero en realidad en sí es otro pastor, sería un pastor obispo, la palabra obispo quiere decir supervisor, sería un pastor que supervisa pastores con dones, que ama al Señor, todo esto obviamente, pero no se le puede comparar a
un oficio apostólico como el que ha fundado la estructura de la Biblia, que son los apóstoles que, como decimos, Pedro dice que todavía están trabajando. O sea, ¿quiénes son los apóstoles actuales de la iglesia? Pues los que están en la escritura: Pedro, Juan, ¿verdad? Pablo. Son los apóstoles que nos siguen edificando. Los profetas, ¿quiénes son? Bueno, pues de entrada, pues Isaías, Jeremías, todos estos profetas que nos están edificando. Ahora, dice, pastores, que luego hay profetas que profetizan. Bueno, miren, también ese es el detalle. O sea, les ponemos un nombre equivocado por un don. O sea, hay hermanos que tienen un don de conocimiento, que pueden de parte de Dios transmitirte una palabra, y esto sí es correcto. Esto no puede decir, no, eso ya es eso, no. Pero no podemos, si vamos a hacer buen uso del lenguaje y de los términos correctos, no podría ser un profeta como en el Antiguo Pacto o como un modelo de un Antiguo Testamento. Profetas somos todos los cristianos que profesamos a Cristo y lo vivimos. Pero los dones son otra cosa. Entonces el ejercicio de los dones, un varón tiene el don de sanidad, tiene el don de conocimiento, tiene el don de discernir. Dios le habla y te puede discernir un asunto, te puede hablar de un asunto que nadie sabe, y Dios le muestra a él y te lo dice. Es correcto, es bíblicamente correcto. Hay un don que se reconoce, que es para edificar a la iglesia, pero no le podemos dar esta categoría como un profeta, porque entonces vendría una confusión acerca de los profetas verdaderos que han cimentado la doctrina. Entonces confundimos un don con un oficio, y esto es hasta lo que hasta el día de hoy ha sido una gran controversia. Ha habido un velo, pero todo ha sido cuestión de lenguaje, ¿verdad? A final de cuentas, lo que tenemos que hacer es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y la Biblia es suficiente para esto. Ahora, los evangelistas, pastores y maestros sí son oficios en tiempo y espacio. Estos sí se tienen que hacer. Dios los constituye, hay requisitos para cada uno de estos oficios, y obviamente al día de hoy debemos de tener evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Son hermanos de buen testimonio, nutridos en la palabra, que se les facilita explicar las verdades del evangelio. Un evangelista en la Biblia pues fue Felipe, ¿no? Felipe es un ejemplo de evangelista que se acerca al eunuco, que le explica la palabra. Tienen ese don de gracia para acercarse a las personas, para explicarles el evangelio. Tienen este don especial, de poder acercarse a la gente con esa gracia. El pastor tiene otro trabajo, los pastores también tenemos un trabajo muy difícil. El pastor pues tiene que exhortar, jalarle las orejas al hermano que anda en pecado, reprenderlo. No, ahí se mete uno en unos problemones, porque entonces hay que tener carácter para esto, para no desanimarte, para que te llueva la crítica, para que hablen de ti. Todo lo que conlleva el oficio pastoral sí se necesita en tiempo y espacio, está vigente. Y los maestros pues es un oficio que muchos explican que el pastor y maestro va de la mano. Bueno, un requisito para ser pastor es que sepa enseñar, pero sí puede haber maestros que no sean pastores. O sea, y conozco hermanos que son unas enciclopedias vivientes, pero a la hora del oficio pastoral les falta, no tienen esa completa virtud, ¿no? Entonces se confunde a veces. No todo el maestro tiene que ser pastor, pero el pastor sí debe de ser maestro. Eso es una realidad, pero no todo el maestro debe ser pastor. ¿Por qué? Porque el maestro solo va a enseñar, va a dar su clase expositiva de todo y ya, pero no te va a exhortar, no va a hacer otras labores que manda el pastorado, que ejercer la disciplina, que animar al caído, preparar la enseñanza, visitar a los hermanos, una serie de labores que tenemos que tener como pastores. Entonces, por eso es la confusión, la quise aclarar aquí, me llevé un poco de tiempo, no importa si nos tardamos un poquito más, pero era importante mencionarla. La virtud de este tema de hoy en particular es que ya, amados hermanos, ustedes tuvieron mucho tiempo para estudiarlo, ya estaba contestado, entonces pues de alguna manera prácticamente ustedes ya traen el conocimiento listo ahí en su corazón. Entonces esto es lo importante. Así que bueno, vamos a continuar. Antes de continuar, a ver, amados, una sonrisita ahí al que está a tu lado, que se vea el cariño, que se vea el gozo, que se vea la alegría de estar aquí delante de la palabra. Amados hermanos,
Lo que sí es que tenemos que ser edificados, es el propósito para todos, que seamos edificados en la palabra de Dios. Muy bien. Sigamos. Dios ha dado a la iglesia hombres que Él ha llamado y dotado para que capaciten a toda la iglesia para que pueda ministrar. Hablamos de las labores, decíamos al principio, edificar a los creyentes, evangelizar al mundo, amar a Dios, amar a los hermanos. Bueno, el evangelista tiene que ir y salir. Entonces, los ministerios de la iglesia están definidos en la siguiente manera. Evangelista, un hombre llamado y dotado por el Espíritu Santo para predicar el evangelio, para que los perdidos entiendan y crean en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Ok? Tiene ese don. O sea, el evangelista es un hombre lleno de gracia. O sea, un amor que se destila. O sea, un evangelista nunca te va a decir, hermano. O sea, bueno, así como un pastor a veces pararse enfrente de una persona que realmente está mal y que está en su necedad, el pastor tiene que pararse como autoridad y decirle que no, aunque entonces el evangelista no va a pasar eso, no tiene que lidiar con los hermanos, porque Pablo decía, pues es como un dolor de parto, el pastorado, porque hay que ser sufrido, hay que tener cierta virtud, no desanimarse. Son ciertas características ya en la batalla del pastor, en el redil de las ovejas, demostrar ese amor. Bueno, que el evangelista no tiene tiempo para hacer eso, el evangelista tiene otra trinchera. El pastor puede tener ciertos rasgos evangelistas, pero es diferente el oficio. El evangelista tiene demasiada gracia. O sea, el evangelista le cae bien a la gente, sabe cómo llegarle, sacarle plática, comentar el evangelio, les habla de la palabra, reciben el mensaje de salvación, creen en Cristo. Es una virtud muy hermosa que todos la tenemos en parte, porque unos pueden decir, ay, pues yo no comparto el evangelio porque no soy evangelista. No, bueno, evangelistas somos todos. Hablamos de un oficio ya formalmente manifestado, que efectivamente a eso se dedica, a estar llevando el evangelio, y va a la calle, va a los hospitales, donde quiera que lo inviten, él va, predica la palabra, está nutrido por el conocimiento de la escritura, pero la característica es que él tiene esa gracia. Él va a predicarte un domingo, va a ir a un lugar, pero no va a estar ahí en la semana lidiando con las ovejas. Él no va a estar haciendo eso. No tiene el don, no tiene el corazón, no tiene la capacidad, ni el corazón, ni el don para poder hacer eso. Pero sí para llevar el evangelio. Ahora, el pastor, por eso el pastor es de los oficios más completos. Porque es un hombre llamado y dotado por el Espíritu para cuidar, proteger y alimentar espiritualmente a la iglesia. El oficio requiere el más grande sacrificio, compasión y paciencia. Hay requisitos muy marcados para el pastoreo, que no solamente es predicar el domingo, no solamente es compartir el evangelio, no solamente es enseñar. Hay que redarguir, hay que corregir, hay que instruir. Cosas bien importantes: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Hermano, redarguir al hermano, amonestarlos con lágrimas a todos. Dice el apóstol Pablo, yo no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno de ustedes. Amonestaros con lágrimas, con fuerza. Entonces, no, es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque luchamos espiritualmente, el diablo nos ataca, que ya somos débiles, ¿no? Tenemos defectos, imagínate. Entonces, no, es muy difícil. Este oficio en verdad se requiere ese don. Lo más fácil para un pastor es enseñar, llevar el evangelio. Lo difícil es cuidar al rebaño, edificarlos en la doctrina de los apóstoles y profetas, ¿no? Principalmente. Entonces requiere un oficio, muchas virtudes, muchos dones, ¿verdad? Que es todo un reto glorioso, ¿verdad? Que el Señor constituya pastor, y hay que orar para que se levanten muchos pastores. El maestro, un hombre llamado y dotado por el Espíritu Santo para interpretar y enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Debido a su responsabilidad de alimentar a la iglesia, usualmente el pastor está también dotado como maestro. Decíamos, el pastor es maestro por oficio, pero el maestro no tiene que ser a fuerza pastor. El maestro puede pararse un domingo e enseñar o dar una clase, enseñar muy bien, no hay ningún problema, una enseñanza, una prédica, pero hasta ahí no tiene la autoridad para poder hacer estas funciones. Decíamos, instruir, redarguir, corregir,
amonestar, todo eso es algo que es bien importante hacer. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Dónde queda el apóstol? ¿Dónde queda el evangelista? Bueno, están en la escritura haciendo su labor. Pastores que hoy en día hay apóstoles, bueno, es cuestión del nombre. Mira, llámale pastor principal, o bueno, si quieres llamar apóstol, bueno, miren, al final de cuentas podemos llamarnos como queramos, pero no, eso no va a cambiar lo que la escritura dice acerca del oficio. ¿Me explico? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Entonces podemos respetar, está bien, el apóstol, porque hay quien puede llamarse como quiera. Literalmente la palabra apóstol quiere decir un enviado, pues todos podríamos ser un tipo de apóstol, lo que refiere, pero no le cambiamos, no torzamos la escritura, sabemos lo que dice la palabra y hay que respetarlo, porque la escritura está dándonos el fundamento. Y el profeta es igual, o sea, el profeta ahí está en la escritura. Aclaro, hay que diferenciar el don de conocimiento, ¿verdad? Ha cambiado el lenguaje bíblico, hay que considerar la reforma del pacto antiguo al nuevo, hay que considerarlo. No podemos hablar de términos parecidos sin considerar la reforma del don. Entonces, bíblicamente se llamaría un don de conocimiento, lo que tendrán hermanos que pueden dar una palabra de parte de Dios de conocimiento. Es un don, no un oficio, ese me refiero, no es un don, no es un oficio. Un oficio ya están los pastores, los profetas, ni un pastor puede decir yo soy profeta, porque dice que el apóstol tiene todos los ministerios, el apóstol es evangelista, el apóstol es maestro. No, el apóstol, pues si hablamos de la escritura, no podemos usar ese término igual, que no se confunda. Entonces, pero pues si hay libertad para llamarse como quieren, pues no nos vamos a ofender ni a desgarrar la túnica. Sabemos cuál es el corazón correcto en cuanto a la escritura de lo que cada uno de nosotros hacemos. Al final tendríamos que despojarnos todos, pero nada más sí es importante aclarar lo que la escritura dice y muy claramente. Bueno, continuamos, amados hermanos. El plan de Dios para dirigir a la iglesia. Vámonos un poquito rápido. Ya contestaron bueno, ya lo leyeron en el estudio. Plan de Dios para dirigir la iglesia. La iglesia indica que hay 3 oficios en la iglesia que Dios ha señalado para ayudar a su dirección y mantenimiento. El obispo, el anciano y el pastor es exactamente lo mismo. El diácono es un servidor que ayuda en las labores de la iglesia, y la diaconisa, que es una hermana que sirve, entre otras cosas, con sus bienes, que sirve con su organización. Hay un debate si hay diaconisas mujeres. Bueno, hermanos, en esta parte de diaconisa, pues miren, ahí sí, de verdad, con el instinto, con la madurez, con la experiencia, pues la mujer sí puede hacerlo. Muy bien. El obispo anciano. La palabra obispo significa literalmente supervisor y se refiere a la responsabilidad de su oficio: cuidar, alimentar, supervisar y proteger. La palabra anciano se refiere a la madurez espiritual del obispo. En la mayoría de las iglesias el obispo se llama pastor. Muy bien. En los siguientes se presentan 6 responsabilidades del obispo pastor. Usando los versículos dados, resume el significado de cada responsabilidad. Bueno, obispo, anciano o pastor, vamos a aclararlo. Es lo mismo como mandamiento, ordenanzas, estatutos, ¿no? En la redacción, amados hermanos, en la redacción, tú no puedes usar la misma palabra para decir muchas cosas en un enunciado porque es un poco pesada. Entonces la escritura está llena de eso. Las ordenanzas, mandamientos, estatutos que el Señor les ha dado, pues es prácticamente lo mismo, pero se dice diferente. Entonces es como si estás diciendo una carta para el director del hospital, quiero referirle de este hospital, que de esto, porque el hospital, y repetir mucho hospital, pues está difícil. Entonces tienes que cambiarle, el director del hospital, le agradezco a usted que dirige este nosocomio, ¿no? Y esta institución de salud, y ahí le vas cambiando. Bueno, esto es lo mismo, pero sí tiene un sentido en particular. El obispo, anciano y pastor. El obispo es supervisor, es la faceta del pastor que supervisa, que está supervisando. Hermano, ¿cómo va? Por eso tienes al pastor, ¿cómo van? ¿Cómo están así? ¿Cómo va todo? Como un supervisor, ¿verdad? Es la parte del supervisor. El anciano se refiere a la madurez. El anciano se refiere a la madurez de que ya tiene sabiduría, que ya no se cosa el primer error y ya ha visto esa película 3 o 4 veces. Entonces ya sabe cuando el hermano está mintiendo, ya sabe cuánto es, con paciencia, con amor. Mira, vamos a ver,
A ver, hermano, ¿qué está pasando con madurez, la respuesta, las ideas que tiene? Y el pastor, pues es un cuidador. El pastor, pues es un cuidador que está en la batalla, cuidando, alimentando, está operando el cuidado de las ovejas. Por eso el término pastor. Obispo, anciano y pastor es lo mismo, expresado en tres diferentes maneras para que se entienda el complemento del oficio como pastor, obispo, anciano. Muy bien. El obispo está dedicado a la oración. Dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿verdad? El pastor está dedicado a la oración. Dios nos manda a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en la eminencia, pues eso es agradable delante del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos tenemos que estar dedicados a la oración, pero bueno, el pastor no es la excepción. El pastor tiene que ser el primero, pero no el único responsable. El pastor, a usted le toca orar. Reunión de oración, pues con que vaya el pastor, porque él le toca. No, todos tenemos que ir. El pastor por delante. El pastor está dedicado, es parte de su trabajo. El pastor está dedicado al estudio de la Biblia. Tenemos que procurar presentarnos delante del Señor aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Está dedicado al estudio. Decía Pablo, tráeme los pergaminos que dejé allá. Los libros, principalmente los pergaminos. Seguimos leyendo, seguimos escudriñando la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto completamente, sea perfecto para toda buena obra, ¿no? El pastor está cuidado a cuidar su propia condición espiritual. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. La oveja más difícil de pastorear del pastor es el mismo pastor. Es la más difícil. Es la más difícil. Tener mucho temor de Dios es un cuidado muy, muy grande. Tener temor de Dios, esto se va desarrollando por gracia. Y créanme, amados hermanos, que aquí necesitamos ayuda siempre. Pero es importante esa humildad de cuidarse, siempre de cuidarse, no ser obstinado. Entonces, es parte del oficio pastoral, cuidarse el mismo. 1 Timoteo 4, 7 al 8, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y la venidera. Ejercítate en la piedad. El pastor tiene la piedad como un ejercicio, como una práctica constante que se ejercita. El pastor debemos de ejercitarnos en la piedad de día y de noche. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy bien. El pastor está dedicado a la proclamación de la palabra, al ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra, que es redarguir, enseñar, corregir e instruir. Son los 4 puntos del ministerio de la palabra. Corregir, enseñar, redarguir e instruir en justicia. Todo eso el pastor tiene que hacer. La palabra no más se predica, se instruye, hermanos, hay que hacerla así, hermanos, hay que hacerla así. Pastor, un consejo, pues hay que hacerla así, hay que hacerla instruir. Corregir, hermano, corríjase, hermano. Deje el pecado, hermano, no haga eso. A medida que los hermanos permiten, hay unos que, claro, huyen del pastor. La enseñanza, pues ya la vimos, como ahorita, enseñanza, todo esto, ¿verdad? Y redarguir, hermano, eso que hace usted, considere lo que está muy mal, ¿verdad? Todo esto es bien importante. Es cuando uno está soberbio, no sé si te ha tocado que dice, siempre en una familia hay un patriarca o una matriarca que es la respetuosa. Y cuando un miembro de la familia está mal, dice, pues dile a que vaya el abuelo y lo calme. Y porque todos le tienen respeto. Y llega el abuelo y con él no hace berrinche, con él sí se cuadra. Bueno, pues espiritualmente el pastor tiene que hacer esa labor. Cuando alguien ya de plano está muy mal y todo, bueno, pues ahí tiene que ir el pastor y el pastor tiene que decirle, tiene que calmarlo, tiene que disciplinarlo, tiene que entregarlo a Satanás si fuese necesario. No es tan fácil, por eso el trabajo pastoral es delicado. Pero está dedicado a la proclamación de la palabra de Dios, ¿no? 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso sí, paciencia, porque
Ahí lo pone el Señor porque sabe que hay unos que somos bien impacientes y terminamos gritándole al hermano y que tú, que yo, la verdad, pues sí, a ver, difícil, pero no imposible. Por eso con mucha paciencia, con templanza, vamos aprendiendo, perfeccionando el oficio, amados hermanos. Qué importante, con paciencia y sobre todo doctrina. Ay, hermanitos, esto es importante, la doctrina, porque algunos debaten y quieren torcer no, hacen unas cuentas y dice 1 y dice 2 y 16, 17, 18, 19, 20, pastor, no, a ver, ¿no? Y así empieza Satanás, es astuto, y que, a ver, tranquilos, ahí le toca al pastor discernir. Señor nos ayude. El pastor está dedicado al cuidado de la iglesia, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, que no fuerzas, no que, ay, soy pastor a fuerza. No, de que tú digas, yo quiero ser pastor, me gusta el pastoreo. Uno de los requisitos de ser pastor es que el pastor tiene que anhelarlo. Esto es fundamental. Que uno quiera el pastorado, tiene que quererlo, porque ya cuando empieza lo bueno, pues uno dice, pues yo quería, ¿verdad? Porque si uno está a la fuerza, yo ni quería ser pastor, yo nada más espero la primera oportunidad, me voy de aquí, así no por fuerza, no por ganancia deshonesta, de que dicen, bueno, me dijeron que la gran comisión, ¿y cuál va a ser la gran comisión? No, la gran comisión es predicar el evangelio, edificar a la iglesia, no una comisión económica de que te vas a llevar un porcentaje. Dios nos libre de esas cosas, por eso un requisito del pastor es no tener avaricia. Importante, sino con ánimo pronto, con deseo pronto de cuidar a la iglesia, con deseo pronto de sacrificarse por la iglesia, de entregarse a la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetadse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Tenemos que hacer todo con alegría y sin queja, porque no aprovecha esta situación. El pastor está dedicado al evangelismo, tenemos que evangelizar todos nosotros, pero el pastor también, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz tu obra evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos del obispo o pastor o anciano? Son los mismos. Irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no tienes de qué reprenderlo. No quiere decir que sea perfecto, quiere decir que es una persona arrepentida, que reconoce que no peca, y cuando peca reconoce. Acuérdense de David fue irreprensible, no porque no pecó, sino porque él se humilló. Y créanme que no quisiéramos nosotros humillarnos en la misma condición de David. Fue muy tremendo lo que le pasó a David, pero al final él nos muestra que tenemos que humillarnos ante el Señor, aceptando su voluntad, porque Él nos ama y le amamos a Él, ¿verdad? Entonces, no merece reprensión o corrección, que es irreprensible en cuanto a su actitud, su vida personal y su carácter como buen cristiano arrepentido. Eso es importante. Marido de una sola mujer, pues sí, no debe ser dos mujeres y un camino. Si una persona tiene dos mujeres, pues no puede, ¿verdad? Si tuvo una primera esposa y después falleció o se volvió a casar con otras, pues sí puede ser pastor. Aquí es de que no tenga, es que había gente que sí tenía dos mujeres en aquel entonces, pero quiere decir un pastor que está comprometido con su esposa, comprometido con su mujer, por una moral estricta. Se caracteriza por una moral estricta. Sobrio es caracterizado por la discreción y dominio propio en todos sus asuntos a un nivel más allá de lo normal. El pastor no puede andar por ahí por la calle festejando, tiene que ser decoroso, tiene que ser prudente, discreto, prudente, capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, fundamental, decoroso y hospedador, decente, digno y honesto, dispuesto a dar alojamiento y asistencia, fundamental, nada de que, ¿qué voy a hacer? Me van a dejar todo aquí tirado y que ahora cuando vamos a dormir voy a tener que darle mi sillón, me cuesta trabajo. Nada de eso. Hospedador con mucho amor. Hospedamos a los hermanos que llegan aquí con mucho amor y es un privilegio para nosotros. Apto para enseñar, ¿verdad? Capaz de entender y comunicar la palabra de Dios. Debe ser un maestro. No dado al vino, o sea que no le guste mucho el vinito, ¿verdad? El vino sin alcohol, pues se refiere al vino, bebida alcohólica. No, que no esté controlado por el vino o borracho, que no se ha dado al mucho vino, o sea, que no, si el pastor un día se toma una copita de bebida alcohólica por X o Y circunstancias, no está impedido, no, o sea, es que no se ponga borracho, que no se pierda, o sea, ya
cuando empieza a perderse la sobriedad, ya no es prudente para el pastor. Pero de preferencia, nada de eso. No pendenciero, o sea, no ser peleonero, no codicioso, que esté lleno de apetitos desordenados de riqueza, tiene que ser amable, apacible, que gobierne bien su casa. Gobierne bien su casa no quiere decir que esté perfecta, sino que esté manejando bien los asuntos difíciles y los esté llevando al buen camino con sabiduría. No neófito, o sea que debe ser una persona madura en la fe ya de muchos años y de buen testimonio delante de los incrédulos. Muy bien, seguimos adelante, ya estamos terminando, amados hermanos. El diácono, la palabra diácono era un término general que se designaba para un siervo, un servidor. La palabra proviene del verbo griego que significa literalmente levantar polvo. La idea es que el diácono sirve con tanto empeño y diligencia que siempre está levantando polvo, o sea, de tan movido que anda por su servicio. Parece que el oficio de diácono fue establecido para servir las necesidades materiales y organizacionales de la iglesia, claro que sí. En Hechos 6 del 1 al 7 se presenta un posible ejemplo del ministerio de los diáconos en la iglesia. Resume este texto en tus propias palabras. Muy bien. Habla de estos hombres, el texto de Hechos 1:7, y si ya lo leyeron, que fueron elegidos para servir en las mesas. Y había requisitos, ¿verdad? De entre nosotros, a que sean creyentes, pertenecientes a la iglesia, comprometidos con la iglesia, no que llegó de fuera. De buen testimonio, que se ve que realmente son maduros, llenos del espíritu y de sabiduría, que manejan bien la palabra, que le están echando ganas, son de buen testimonio, son los requisitos. Entonces, Timoteo también da requisitos, ¿verdad? Que sean honestos, decentes, sin mentira, engaño y falsedad, es importante, sin doblez, o sea, que no tengan hipocresía, no dado a mucho vino, o sea, que no estén controlados por el vino, igual no codicioso, que guarden el ministerio de la fe, capaz de entender y comunicar la palabra, que no se corrompan, que no se lleguen a la apostasía, de limpia conciencia, que realmente hagan las cosas con temor de Dios, y primero tienen que ser puestos a prueba para que tengan este oficio, y irreprensibles, que como decíamos, no haya algo de qué acusarles. La diaconisa es la forma femenina de diácono, lleva el mismo significado. Parece que el oficio de diaconisa, como el diácono, sirve a las necesidades materiales de la iglesia. Hay requisitos para la diaconisa, igual, decente, sin mentira, honesta, no calumniadora, que no ande en chismes, que no difama, que no habla de las hermanas ni de los hermanos, sobrias, tranquilas, que no andan... sobrias es que no hacen nada locamente, que no dicen, no hacen locamente, sino sobrias, así, templadas, fieles en todo, que sus compromisos los manejan con fidelidad, ¿verdad? Es importante que comprendamos el rol de la mujer en la iglesia. La mujer no es inferior al hombre, pero los dos tienen distintos roles en la iglesia ordenados por Dios. La iglesia está fuera de la iglesia está fuera de la voluntad de Dios cuando estos roles pierden su distinción y se intercambian. Usando los siguientes versículos, resume el rol importante que la mujer tiene en la iglesia. La mujer, ¿verdad?, tiene su función, el hombre también, eso se refiere. Entonces, Dios no utiliza a ninguna mujer en un oficio ministerio como pastor que requiera dominio sobre el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque la mujer tiene que el pastor tiene que redarguir. Y las hermanas, esta situación, Dios ha escogido que no lo ejerzan a ellas dentro de la iglesia. Reprender, exhortar, amonestar una mujer al hombre ya es ejercer dominio. O sea, ya el llamarle la atención, llamarlo a disciplina, una mujer a un varón es algo que no se ve correcto dentro del estándar bíblico. O sea, si una hermana de la iglesia le dice a un varón, no seas malito, recójale bien allí, bueno, o sea, digo, hay que ser misericordioso y paciente, es cuestión de carácter. En algunas culturas no sería gravoso, en otras sí. Pero el problema es cuando ya en la vida espiritual, en la vida personal, es, hermano, usted anda en desobediencia y arrepiéntase y todo eso, hay que tener cuidado. La mujer no puede ejercer este oficio pastoral porque es un oficio que ha sido destinado para que lo sufran los varones, amadas hermanas. No se preocupen, Dios no te quiere ver sufrir como pastor. O sea, que sufra el pastor porque, ¿verdad? Híjole, es difícil, pero glorioso. Entonces, Dios utiliza a la mujer como ayuda idónea en el ministerio del esposo. Entonces, miren, una mujer pastora se explica en el término de unidad con su esposo.
Tú le puedes decir pastora a una mujer por la labor que hace, porque ayuda a su esposo, hace una función pastoral. La mujer es la extensión del esposo para pastorear mujeres principalmente, porque el varón no es prudente que esté con las hermanas. Para eso está su esposa. Por eso en ese término, en esa parte de equipo, pues sí, pastora si está bajo el velo del pastor, entonces sí le puedes decir pastora con toda la confianza. Pero pastora como ya la encargada de la iglesia en general, eso es lo que no se vale. Entonces, una mujer pastora, pues es que es el término, amados hermanos, el lenguaje que vamos a utilizar. Hay que ver qué entiendes tú como pastora. Si entiendes como pastora que es la esposa del pastor, que está pues haciendo lo mismo que el pastor en el oficio, echándole ganas, pero con una autoridad delegada por el pastor, que es el responsable, aclaramos, una autoridad delegada, pues la pastora sí tiene que ir con las hermanas y redarguirlas y exhortarlas, porque tiene otro lenguaje más misericordioso. No va a estar el pastor regañando fuertemente a una hermana, ¿verdad? Esto está la esposa, y ahí el pastor está presente, entonces la mujer ayuda al esposo. Y va a ser como pastora como función delegada del pastor, esposa del pastor. Sí se le debe dar una honra, está bien que se le reconozca una autoridad, porque luego dicen, no, es la esposa del pastor, no tiene ninguna autoridad. Momento, pues sí tiene una autoridad, porque pues el esposo para eso tiene su ayuda, hermanos. O sea, se entiende así, es muy complejo. Bueno, hablaremos en ese tema más extensamente, pero brevemente les digo, la esposa del pastor sí lleva cierto respeto, sí se le debe honrar, porque honrando a la esposa del pastor, honras al pastor, y debes honrar y respetar al pastor. Respetando al pastor, respetas a su esposa, porque si no, no se va a decir, no, pues es la esposa del pastor, al pastor sí lo respeto, a la esposa no, pero al pastor sí. No. Respetas a la esposa porque es uno con el pastor y porque el pastor confía en ella, le da un velo, le da una autoridad delegada, de la que el pastor recibe de parte de Dios, delegada por Dios, que es la cabeza de la iglesia. Entonces el respeto sí debe de haber hacia la esposa del pastor, hacia sus hijos, no porque sean los pastores niños, no, eso no existe, pero hay un respeto por el pastor, debe de haberlo, ¿verdad? Ahora, el único caso donde no es bíblico es donde ya la mujer liderea la iglesia como pastora, como autoridad máxima de la iglesia. Sí, ya no le toca. Esa iglesia va a padecer, esa iglesia va a estar, podía decirse, pero de que se puede, pero aquí, como decíamos, se pierde el propósito de la iglesia. Estamos corrompiendo, metiendo lo cuadrado en lo redondo, y no vamos a tener el resultado del Señor. No va a haber, el resultado no va a ser el mismo, aunque haya la misma intención y todo. ¿Puede una mujer, bajo el velo de su esposo, orar bajo el velo de su esposo, pararse en un púlpito y enseñar? Sí, claro, bajo el velo de su esposo, porque es una autoridad legada. El pastor es el responsable, no la mujer. Muy bien. Entonces sí es correcto decirle a la hermana, a la esposa del pastor, le puedes decir esposa del pastor, le puedes llamar por su nombre, le puedes llamar pastora. Aclaro, pastora, como respeto al pastor y reconociendo la labor que la hermana hace como ayuda de su esposo. Si te dices pastora, usted es pastora porque ayuda a su esposo y prácticamente pues es pastora, por esa parte estamos correctos. Qué bueno que lo haces, porque es una forma de honra. Dios te va a bendecir muy bien, porque eso también le quita carga al pastor, el ver que le reconoce a su esposa, y esto es muy bonito, esto está muy bien, ¿verdad? No que el pastor no está, ¿quién se va a hacer cargo? La pastora. Bueno, si el pastor no le recomendó nada, pues no. El pastor puede decir, mi vida no voy a estar el domingo, le encargo al hermano fulano. Entonces la esposa del pastor se somete al hermano en el culto que el pastor dijo, y está para servir, ¿no? De alguna manera como una hermana con el amor en la iglesia, pero el pastor estando allí, puede decir, estando el pastor presente, mi vida, haz esto, haz lo otro, la esposa lo hace porque obedece. ¿Y sabes qué? Ora tú por las ofrendas, predica yo nomás de la garganta. Es posible, aunque algunos digan que no, pero es posible, bíblicamente correcto. Muy bien. ¿Dios utiliza a la mujer como diaconisa para servir a las necesidades materiales y prácticas de la iglesia? Claro que sí. No, pues desde luego que sí, no hay ningún problema. Hay debates, muchos debates, textos a favor, textos en contra, pero volvemos a lo mismo. Estos debates
deben interpretar ya no con la teología, sino con el instinto que es parte del espíritu. Así enseñaba el Señor. ¿Y qué le impide a una mujer organizar la iglesia? Es algo, por ejemplo, las diaconisas servían con sus bienes, administraban, servían en las cosas materiales de la iglesia. Eso no tiene ningún problema, no tienes que reprender a nadie, no estamos hablando de una autoridad, ejerces señoría sobre los varones, no. Ejercemos una responsabilidad. Muy bien. Y Dios utiliza a la mujer para anunciar las buenas nuevas, pero desde luego que sí. Todos estos textos nos dicen la labor de la mujer y su rol en la iglesia en esta parte. Muy bien, pues muy bien, amados hermanos, miren si alcanzamos con el tiempo preciso, ¿verdad? Y ya vimos el tema de hoy. Entonces, amados hermanos, cuidado con tomar a la ligera ciertos términos del antiguo pacto para traerlos aquí, ¿verdad? Cuidado. Ya les expliqué el rol de la mujer. Tenemos unos estudios ahí en Facebook acerca del rol de la mujer en la iglesia que son de gran bendición. Los hicimos en el tiempo de la pandemia. Luego les voy a pasar el link para que los puedan ver. Creo que también están en la página de YouTube. Lo que la mujer tiene que hacer. El ministerio de la mujer muy importante, el del hombre también. Todos los ministerios son importantes, el de los hijos, todo es importante para el Señor, cada uno en su rol, cada uno en su trinchera. Y el pastor tiene que estar haciendo su labor fundamental, importante, ya sea obispo, anciano o pastor, que es lo mismo, decíamos obispo como supervisor, pastor como cuidador y anciano como hombre maduro que dirige con sabiduría. Muy bien, amados hermanos, perfectamente. Entonces, con este tema, con este punto terminamos, amados, ¿verdad? ¿Cómo estamos por ahí? A ver, ¿cómo están todos, amados hermanos? ¿Contentos? ¿Felices? Un tema muy bonito, un tema importante. Estos temas los vamos a ir perfeccionando. Son la base vamos a terminar este punto, o sea, otros cursos más, integrar temas propios del discipulado, pero importante que se conozca la iglesia, porque esto ya es parte de un servidor, una persona que va a enseñar a otros, tiene que conocer muy bien qué es la iglesia. Por eso estamos empezando por estas partes. Así que sigamos adelante, echándole ganas. Muy bien, amados hermanos, los hermanos que están aquí conectados, qué bendición que están pendientes y participando de esta enseñanza. Muy bien, amados hermanos. Así que vamos a orar para que el Señor sea glorificado, sea exaltado y su nombre proclamado en justicia, en gracia y en verdad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tema tan bonito, Señor, de las responsabilidades de los oficiales en la iglesia. Gracias porque pudimos hablar temas tal vez controversiales, pero que pueden aclararse de una manera sencilla, usando el corazón dispuesto, Señor, para entender las cosas como son. Ayúdanos, Señor, a prepararnos siempre firmes, perfectos y completos, sin que nos falte nada. Gracias por esas enseñanzas. Te pedimos que nos permitas seguir adelante en este proceso de la carrera ministerial. Que seas tú glorificado, exaltado en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Confírmanos, Señor, siempre como hijos tuyos en toda buena obra, en todo buen testimonio para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por esta misericordia. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre, y te rogamos que nos permitas seguir adelante en estos proyectos. Toma control de nuestras aflicciones, toma control de nuestras circunstancias de la vida. Oramos por cada hermano. Si está padeciendo alguna dificultad, ayúdalo, Señor, fortalécelo, guíalo, edifícalo ahora, que sepamos que tú eres el buen pastor y que tu iglesia está viva, que tu iglesia está activa, que tu iglesia está haciendo la obra porque tú estás vivo, porque tú estás aquí, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Te damos gracias por tu misericordia, Padre. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues hemos concluido el día de hoy. Para la gloria de Dios, nos vemos mañana sábado. Estamos en Huatusco para el curso de Ministerio de la Palabra. No falten. Va a estar muy bueno, para la gloria de Dios. Próximo viernes, aquí nos vemos 8 de la noche. Y el domingo, 11 de la mañana, 11:30 en Huatusco, 5:30 aquí en Córdoba, para el culto, la liturgia, el servicio al Señor, para la gloria de Cristo. Un abrazo, amados hermanos, muchas bendiciones, que Dios los bendiga, nos vemos pronto y paz en el Señor.